Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy tenemos como invitado al escritor Antonio Báez, profesor y escritor malagueño, autor de obras de cuentos como Mucha Suerte, Griego para perros, y novelas como La memoria del Gin Tonic, La magia de los días, que es esta, y La radiante edad, que es su última novela, estas dos editadas junto con La memoria del Gin Tonic en Talentura. Bienvenido, Antonio, a De Cuatro Hojas. Muy bien, bien hallada, Inés. Muchas gracias por tenerme aquí y nada, estoy contentísimo de que hayas contado conmigo. Bueno, empezaremos hablando de La radiante edad. Y me gustaría, La radiante edad tiene un motor de comienzo y es a partir del tercer capítulo. A partir de una frase como esta que dice: mi padre y sus hermanos son como esos hombres de las películas del oeste antiguas. Personajes interpretados por Dean Martin, Robert Mitchum y John Wayne. Tipos altos, con las manos grandes y también las narices y modales básicos y bien humorados. Cuéntanos un poco ese comienzo, esa estructura que está muy bien trabajada, a pesar de no tener párrafos, que tiene muy pocos diálogos y que obliga al lector a estar muy atento, pero muy atento, para seguirte el ritmo. Bueno, a ver, ese es el tercer capítulo, ¿no? Porque Sí, yo no controlo mucho a sí, esta altura. Bien, sí, Río Bravo. A ver, el libro, el narrador del libro, eh, lo que hace, creo yo, es dejarse llevar un poco por la conciencia del pensamiento, ¿no? Entonces el libro, como tú dices, no tiene párrafos, tiene capítulos. Y es como un torrente de pensamiento en el que al hilo de lo que va pensando, pues van surgiendo historias y esas historias se van recogiendo continuamente. Entonces, en realidad el germen del libro está en ese capítulo, en el capítulo Río Bravo. Ese es el germen de todo el libro. Ese capítulo que nace realmente como un relato independiente. Yo escribo eso es un relato, lo escribo, tengo la suerte de que lo presento a un concurso y, y me lo premian, consigo un dinero y parte de ese dinero lo invierto en lo que era la Escuela de Escritores Ítaca en Madrid, creo recordar, sí. en un curso de escritura que me permite escribir algo. Yo lo aprovecho para escribir algo más que no sé muy bien al principio lo que va a hacer, que será el resultado es la novela. Entonces, Sí. eh, bueno, a partir de ahí van surgiendo, voy aprovechando otras cosas que tengo escritas, porque yo al fin y al cabo siempre escribo un poco de lo mismo, ¿no? Y llevaban una serie de textos que giraban en torno a la familia, un narrador que va contando sus orígenes familiares y ciertas etapas de su vida. Entonces, a partir de ese relato, de otros que tengo y de esa oportunidad de escribir acompañado por Ricardo Menéndez Salmón, pues va surgiendo el libro. Sí, Y así esos es. recuerdos que hablábamos la otra vuelta, ¿no? Esos recuerdos como en el capítulo Sombras, que pones el recuerdo del caño de la fuente helada que bajaba de la sierra y el abuelo me metía la cabeza debajo. Ese recuerdo tan hermoso, por un lado, y que a mí también me llevó a una parte de mis recuerdos de niña. ¿Te acuerdas que lo hablábamos? Porque Sí, su manera de escribir tiene un punto oscuro, pero también luminoso, dentro de esta autobiografía ficcionada, ¿no? Porque tiene ficción, como sí. testimoniando tu juventud, tú desde la niñez vas ficcionando tu biografía, tu autobiografía. Bueno, claro, yo aprovecho ciertos elementos que son reales, que son recuerdos míos, y con eso construyo una ficción. Yo no he hecho un libro testimonial, ni mucho menos. Es una ficción en el sentido en el que cualquiera puede compartir
eso. Yo ahora mismo, mira, por ejemplo, estoy trabajando con mis alumnos, se van a presentar a un concurso de relato. Estamos trabajando un poco para presentar un texto. Entonces, los textos más auténticos son aquellos en los que ellos cuentan pues, ciertas vivencias personales, los que son capaces de contarlas, y bueno, a partir de ahí tú puedes adornarlas con episodios que son inventados, con ambientes que son, no tienen por qué corresponder a tu biografía, ¿no? Y para que la literatura tenga algo de verdad, tienes que contar algo, creo yo, ese es mi punto de vista, algo que esté cerca de ti, que esté próximo a ti, ¿no? De todas maneras, a ver, yo el primer libro que publiqué, que es La memoria del Gin Tonic, iba sobre una mujer de 70 años que empieza a perder la memoria, una cosa que ni era yo ni en ese momento estaba cerca de mí, ¿no? Pero en este caso he aprovechado parte de mi biografía. Que no suelo decir si es ficcionado o no, preguntar eso, porque en realidad todas las escrituras tienen algo de ficción y algo de verdad, ¿no? Cuando se escribe, a menos que digas que es autobiográfica o ¿no? Que ya le ponga género. Nos hablas, estas, cada relato, porque lo vas contando a través de relatos, como dices, no tiene párrafos, pocos diálogos, pero sí son relatos cortos, relativamente cortos, pero son profundos, te hacen reflexionar mucho en esa oscuridad que incluso parece un resentimiento soez, ¿no? Y con la misma, a la vez, esa belleza que te caracteriza, porque esa parte soez en varios de tus libros, ahora también iba a hablar también, comentarles algo de la magia de los días, siempre se encuentra Antonio en esa A frase. ver, Por sí, a ejemplo, ver, perdona. no, no, te decía que, por ejemplo, nos hablas de las miserias del cuerpo, ¿no? Eh, cuando dices, se suman de ese modo las miserias de una literatura, las miserias de una literatura, las miserias del cuerpo con las miserias de una literatura. Sí, a ver, a ver, no soy una persona pesimista, ni oscura, ni siniestra, creo, pero todo el mundo tiene sus partes oscuras, sus partes, y eso hay que reconocerlo en la vida, o sea, la vida es luminosa y vivir es una alegría, creo yo, ¿no? Hasta que sea una alegría, a veces deja de ser una alegría. Pero la vida siendo una alegría y siendo luminosa tiene recovecos que son oscuros y verlos para mí es esencial. O sea, para mí la escritura, si omite esa parte, pues me está escamoteando algo que me interesa. Eh, entonces, el otro día en un club de lectura habíamos leído Las gratitudes de una autora francesa, que no recuerdo su nombre, que va un poco también de una anciana que con una afasia pierde la memoria y quiere agradecer una serie de favores que recibió en el pasado como niña que había sido acogida en el periodo de la guerra cuando a sus padres se los llevan los nazis. Y yo en ese libro encontraba cosas muy interesantes, pero era todo positivo, todo era luminoso. Y digo, bueno, aquí, ¿dónde está la parte, dónde está la miseria del cuerpo de una anciana? ¿Dónde está la parte dolorosa de muchas situaciones que a mí me interesa reflejarla? Es una elección, ¿eh? Yo entiendo que cada uno elija Bueno, es una las elección partes. y una manera de ser, ¿no? Tú encuentras Mm. la belleza a través de esos caminos tan arduos, ¿no? Tan difíciles. O es tu manera de encontrar tu Sí, voz. hombre, Mire, mi manera de entender la vida y mi manera de entender el día a día es así. Yo, a ver, veo lo bueno, pero a ver, yo me considero una persona observadora. Creo que soy observador. Y cuando tú observas cosas que son positivas, son buenas, son luminosas, pero observas pequeños detalles que son miserables. Las personas somos maravillosas y somos miserables la misma persona. Entonces, a mí ese contraste de detalle literariamente me interesa mucho. bueno, quiero decir, voy a interrumpir un poco la radiante edad. Si serás, me decías que eras este observador, ¿no? Por ejemplo, en la magia de los días, que es un libro
que me gustó mucho, está basada en un personaje real. Y es Sí. tu observación de ver un indigente como artista, ¿no? A través de ese indigente que no lo viste. Me gustó esa historia que lo viste después de escribir el libro, ¿no fue? Sí, sí. Yo lo tenía, al protagonista de esa historia, lo tenía observado simplemente. No sabía nada de él. Y lo tenía observado. La observación tampoco es que te dé muchas cosas, te da impresiones que son tuyas y que pueden ser completamente erróneas. Sobre esa observación yo me invento una historia sobre ese personaje. Y una vez que tengo esa historia inventada y el libro publicado, me acerco a él y hablo con él y se lo cuento. Le digo, mira, yo tengo este libro que habla de ti, pero no eres tú. No sé si habla de ti. Te he utilizado, vamos. Y se lo tomó muy bien, la verdad. No se lo tomó a mal. Yo a veces soy temeroso de que personajes que salen en mis libros, que pueden ser cercanos, se tomen a mal mis impresiones, ¿no? ¿Temeroso o Pero, temerario? perdona. ¿Temeroso o temerario? Las dos cosas. Primero temerario y después temeroso. Yo primero lo hago y después temo, pero primero lo hago. O sea, yo no me quedo con las ganas de hacerlo y luego ya vendrá lo que tenga que venir. Claro, o sea que tu manera, tu proceso de escritura Es va, tirarme le das- a piscina. claro, y le das la Sí, importancia al azar, ¿no? Que sí, el ya azar está. diga dónde vas a caer, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me dejo llevar por no, vamos, por lo que estoy haciendo, por lo que me apetece hacer y luego ya veremos. Y hay cosas que salen bien, cosas que salen regular y situaciones que a veces te pueden provocar por cierta incomodidad porque a lo mejor tú has hecho el retrato de una persona que es un personaje. La gente que sale en los libros son personajes, no son personas. Y no son retratos de nadie. Son, yo utilizo mi contexto, mi realidad, mi entorno para crear otra cosa. Y a veces, bueno, digo, pues a ver si hay alguien, porque pues, a veces salen personas muy cercanas, a ver si hay alguien que se enfada. Todavía no me ha dicho nadie que se haya enfadado. No sé si se habrá enfadado y no me ha dicho nada. Bueno, ya te vas a Puede enterar. ser, puede ser. No, no creo que te digan nada porque es verdad que que tu mirada es eh, dura, irónica, tu mirada, pero en el momento de escribirlo siempre sale esa parte delicada, no es la palabra, sino Yo quiero ser compasivo. compasivo. Mm, Yo quiero ser compasivo conmigo mismo y con los demás. O sea, yo quiero verme con mis claros y con mis oscuros y perdonarme. Y a los demás lo mismo. O sea, hay yo nunca pretendo un retrato cruel de nadie. Yo pretendo un retrato, sí, a veces es verdad que salen retratos duros, pero yo creo que siempre van a entender. Tú cuando quieres entender a alguien lo tienes que entender con lo bueno y con lo malo. No se puede entender a alguien solamente con una parte. Entonces, como las personas somos seres complejos, Bueno, no solo entender, incluso querer, porque para querer hay claro, que querer claro, lo bueno claro, y lo para malo. querer a tus personajes y entenderlo, tienen que ser. Y yo a mis personajes los quiero, vamos, porque, porque están cerca, lo O siento sea, que si cerca. te está escuchando algún personaje que te vas Ah, a... sí, que porque sepan que son que queridos. sepan que son queridos, exactamente. Sí, Mira, son queridos. cuéntame, en el capítulo de la juventud, que eso me interesa muchísimo, hay varias referencias al escritor rumano Cartaresco. Y siempre me dijiste, Mm, ya te lo contaré, ya te lo contaré. Bueno, es la sí. oportunidad A de que ver, yo ustedes- hay cosas que no puedo contar, ¿eh? Pero de Cartarescu puedo contar todo, porque no lo tengo cerca y no. Yo es verdad que hay veces que hago, son situaciones un poco límite de eso, pues, te he dicho que soy observador. A veces soy observador, a veces soy espía. O sea, yo soy también perseguidor. O sea, entonces, Cartaresco a mí es un personaje que me interesa mucho como escritor y como personaje y como figura pública. Me interesa. Como escritor, porque me parece un grandísimo escritor. Solenoide me parece una cumbre. El otro día vi la entrevista que le hiciste a Elena, que es la traductora, y me pareció impresionante la entrevista y ella me pareció increíble. Mariano Ochoa derive.
¿Cómo es Marian? Marian Ochoa. Marian, perdón, he dicho Elena. Sí. Sí. Y entonces yo, y no solo es la escritura, sino luego es un personaje que está en Facebook, por ejemplo, y que es muy normal, ¿no? Una persona que Sí, está muy así cercano, como, parece que muy cercano. se presenta como una persona normal, que sale en las fotos con su mujer y su hijo, y sale en los lugares de vacaciones, o sea, situaciones normales. Y entonces yo soy un poco fetichista a veces para ciertas cosas, y bueno, Cartarescu tiene un hijo que tiene la misma edad que el mío mayor, y entonces yo establezco así Se cortó. relaciones imaginarias Un propias poquito, que no Antonio. son reales, que solo tienen que Repíteme ver. esto último, por favor. Perdón, se ha cortado, creo. Sí, repíteme esto último. Que tiene un hijo, que tú tienes un hijo de la misma edad que Cartarescu. Ahí vuelves. Perdona, es que se Ahí ha cortado, creo, ¿no? No sé si sí, se ha sí, se había cortado. cortado. No sé por dónde iba, dónde se cortó, pero bueno, te estaba diciendo eso, que Cartarescu tiene un hijo de la misma edad que tú tienes al tuyo. es el mío mayor. Entonces yo establezco así relaciones imaginarias, ¿no? Y digo, oye, estas vidas paralelas, las vidas paralelas de Plutarco, yo las hago en plan cutre, ¿no? En plan doméstico. Y entonces, bueno, pues me hace ilusión ese tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, Cartarescu aparece en el libro, él tiene un método de trabajo que es muy curioso, y es que él no revisa lo que tiene escrito, solo lee el último folio, luego pasa los folios para que se los mecanografíen y tal. Y todo ese tipo de detalle, pues a mí me dieron pie, por ejemplo, en el libro para utilizarlo y hacer que alguien cambie la obra de Cartarescu. Claro, la parte que dice la historia de un mecanógrafo que, sabiendo que el autor, cuyas obras transcribe, nunca las lee, cuando están editadas y publicadas, introduce fragmentos de su cosecha que nadie es capaz de diferenciar en la obra original. Sí, Te eso. digo que a mí se me había Entonces, pues, escapado, no me había dado cuenta de que lo escribiste pensando en Cartarescu, ¿eh? no, bueno, tampoco tienes por qué saberlo, pero que eso me permite reflexionar sobre la creación, sobre lo que es ese detalle, esa tontería, que no deja de ser una tontería, que procede de mi espacio personal y de tal, pues me permite hacer una reflexión sobre lo que es la creación, ¿no? Si eso, alguien que mete detalles que son difíciles de diferenciar de la obra, ¿no? Si puede impostar la creación, si no se puede impostar, si cuando escribimos alguien puede escribir lo mismo. O sea, a mí me preocupa mucho, o sea, no es que me preocupe, yo digo, yo sé que mis libros, para bien o para mal, los escribo yo nunca he registrado un libro, no he registrado la propiedad, nunca, porque un libro que yo escribo lo manejo yo y es muy difícil que sea intercambiable con el libro de otra persona, ¿no? No tienen una redacción, unos personajes que sean intercambiables a lo mejor, ¿no? Que se puedan escribir a cuatro manos o algo así, o que puedan estar escritos. Si tú le preguntas a una persona sobre un pasaje que sea capaz de darte un detalle como este, si yo tengo que defender mi libro, digo, bueno, ¿de dónde sale ese detalle? Ese detalle te lo puedo contar yo, no te lo puede contar otra persona. Claro. Entonces, ese es mi método Y a mí eso me interesa mucho, ¿no? Cuando se escribe un libro, ese libro lo escribes tú, lo puede escribir otra persona que no seas tú, porque si lo puede escribir otra persona que no seas tú, a mí me interesa lo que tú me quieres contar, lo que tú me tienes que contar. Si no que me lo cuente otra persona, ¿no? Ese Ese tipo de sería cosas. parte de tu digamos, proceso de creación. ¿Cómo sería tu proceso de creación? Primero en la mente Bueno, y luego al mi papel. proceso de creación es muy cartarescuano, porque yo no suelo tomar notas, no tomo notas, no planifico, no desarrollo, no tengo una presentación, un desenlace. Entonces, claro, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La Por ventaja es que a mí me permite, esto lo hablamos un día, me permite, por ejemplo, introducir el azar en el libro. Para mí, la escritura, el día que estoy escribiendo y el día que está ocurriendo,
o sea, la escritura de ese día y lo que está ocurriendo ese día de alguna manera van ligados. Y quiero que se note a veces eso. Si yo tengo una planificación, el azar no se ve, no se nota, el día o se nota menos, ¿no? Ese es mi proceso. Y luego tiene sus inconvenientes también, pues yo sé que mis libros estructuralmente pues pueden hacer agua por muchos sitios, pero a mí me interesan más los personajes, lo que un personaje dice y lo que un personaje hace, que una trama, que las tramas, no sé, para las tramas están las series, creo yo, vamos, en mi opinión, Hablando de ¿no? la estructura, me decías de tu estructura, y tienes una estructura difícil, porque, por ejemplo, en La magia de los días te hace arriesgado. La magia de los días comienza con 3 cuentos y luego empieza la magia de los días. Eso es arriesgado. Eh, Mm, Sin embargo, en este ya son diferentes cuentos, diferentes sí. narraciones para armar la novela, ¿no? En las tres novelas, tanto en La magia de los días, La radiante edad y la memoria de Gin Tonic, hay cuento. O sea, en la memoria de Gin Tonic está no introducida, sino acaba con dos cuentos. Primero está la novela y después hay dos cuentos que se relacionan con el libro, de alguna manera. En el otro empieza con cuentos y acaba la novela. Y La radiante edad, pues si lo queremos vender como un conjunto de relatos, pues lo podemos vender también como un conjunto de relatos. Eh, a mí ese camino Como relato, ambiguo, no sé, yo no no, como dices tú, lo vendería. Como ya, relato, no. ya. Bueno, Es tu pero manera, hay capítulos, perdona. que es tu manera de escritura. Sí, Mi sí, manera es a través del relato, pero no lo vendería sí, como libro de relato. Eso es lo que quiero decir. ya, ya, ya. Y Sí, sea sí. parte de tu característica. Creo, no sé si se vuelve a cortar esto, ¿no? No, yo te estoy escuchando perfecto. Sí. Ah, vale, vale. Sí, yo ando así a medio camino siempre eso, entre el relato y la novela corta, la verdad. Mis novelas son cortas. Porque como lector también me gustan las novelas que son cortas, que no se enrollan demasiado, que no se hace. Hoy día hay una tendencia a tochos muy grandes que están llenos de diálogo intrascendente, de compré naranjas, pimientos y pan y no sé qué, no sé cuánto. La lista de la compra a mí no sé si me interesa. Eh, Hay una de las frases que me parece que, bueno, que tú me habías dicho que es cierto, pero quiero que nos lo cuentes, que dice, desde los 3 años yo era un intelectual y a mi lado nadie se daba cuenta. ¿Eras un intelectual? Hombre, eso es un poco una exageración quizás, ¿no? Una Me imagino que exageración. sí, pero digo, ¿te sentías Eh, así? sí, sí, sí. Yo tengo conciencia reflexiva o autorreflexiva, no sé cómo llamarlo, muy temprana, muy temprana. En mi casa no había libros, no, bueno, nosotros vivíamos en el campo, luego aquí en Málaga padre era obrero, mi madre ama de casa. Los libros los metí yo en mi casa conforme los fui consiguiendo, ¿no? Para mí siguen siendo muy importantes las bibliotecas públicas, sigo yendo mucho a la biblioteca pública. Y entonces, bueno, yo sí, yo pensaba, hay una anécdota también que es un poco, no sé si grosera o tal, la cuento ahí también. Una vez apareció por mi casa un familiar, tío de mi padre, y esto que pregunta, bueno, ¿y el niño qué quiere hacer el día de mañana? Y entonces él proponía que yo podía ir al cuerpo de la Guardia Civil, porque él venía de ahí. Y a mí el cuerpo de la Guardia Civil me pareció una cosa espantosa, horrorosa. Yo me cagué, hablando mal y pronto, me cagué una serie de cosas mentalmente. Y en los parientes. Entonces yo lo tenía muy claro, yo lo tenía muy claro. A mí me gustó escribir desde muy pronto, luego no, durante mucho tiempo no escribí y leí mucho y luego empecé a escribir con cierta asiduidad a partir de los 40 años. La lectura fue tu refugio.
Sí, sí, la Etapa lectura. para no ser guardia civil, me refugio en la lectura. Sí, bueno, no, claro, tu contexto te condiciona siempre, tanto ese, si es un contexto de una clase social más baja, como si es más alta, ¿eh? A lo mejor tú estás diseñado también para ser banquero y no quieres ser banquero. Quiero decir Sí, que, lógico. que cada uno tiene que buscar aquello que le interesa y a mí me interesaron, desde muy pronto me interesaron los libros y los libros me daban un mundo que no, y me lo han dado siempre. Si yo me tengo que conformar con la realidad, perezco muy pronto. Entonces yo necesito todos los días una dosis de algo que no sea la verdad, la cotidianidad, lo que me encuentro en la calle, que me interesa mucho, pero necesito una dosis de otra cosa. Bueno, sí, todos necesitamos una dosis de otra cosa. Y los que De somos algo, lectores, de algo. de Pueden algo. ser libros y hay gente que necesita otra cosa, pero todo el mundo necesita De esa época, salir de, sí, perdón, perdón. sí, que salir de la rutina. En esa Bueno, época de Antonio, como dices, que vivías en las afueras, que no tenías libros, ¿qué importancia, qué importancia no, qué título, qué libro recuerdas con cariño de esa época? O que, pues mira, el primer libro que a mí me aportaba algo, lo más cercano a la poesía, antes de yo conocer la poesía, fue el catecismo. El catecismo hacía unas preguntas y unas respuestas que te tenías que aprender de memoria para que luego el profe te pusiera una nota. Claro, las preguntas, yo ya no recuerdo ni preguntas ni respuestas, pero aquello era muy abstracto, muy extraño, muy poco tangible. A mí eso me maravillaba, ¿no? Eso me producía una sensación de, uff, ¿no? Eso es lo primero. Y luego ya, pues, más adelante, el catecismo se me cayó de las manos, evidentemente. Y el catecismo escolar. Y luego el primer libro, el libro que me puso a mí, que, que- que que me dijo que leer era otra cosa, fue un libro de Jack London que leí creo que con 16 años, que se llama El vagabundo de las estrellas, que durante muchísimo tiempo yo pensaba en ese libro como lo más. Luego lo perdí, me lo han vuelto a regalar, lo he vuelto a leer así a trozos y tal, pero ese libro me metió en otro rollo, me abrió otro mundo. Ese fue a los 16 años, que yo antes de los 16 años leía, yo sabía que leer los clásicos era importante, pero no tenía hábito de lectura. Entonces yo leía los clásicos a través de los cómics. Me buscaba, yo antes de leer El Quijote, que lo leí después un par de veces entero, leí El Quijote por unos cómics que había en la biblioteca y yo dije, esto es importante, leer esto es importante, pero yo no tengo capacidad para meterme este tocho. Entonces digo, venga, vamos a coger el cómic. Y eso podría tener yo 14 o 15 años. pues, yo cuando vendía así libros que te dicen los padres, no, este libro no, porque no lo va a leer, y no quiero comprarle cómics. Los cómics también, hay cómics muy buenos que, que, que explican determinados libros, como en tu caso El Quijote, y puede ser una herramienta para que de niños entren en el mundo lector, ¿no? Desde luego. Yo Puede, no, pienso, es una herramienta, porque yo es, considero que es claro, no. una Es herramienta. que un cómic es un libro, o sea, es otro lenguaje, pero un cómic es tan importante como, no sé, a mí hay cómics que me han gustado mucho y que forman parte de tu imaginario como cualquier otro libro. ¿No? Sí, creo que No establezco categorías de mejor peor entre un cómic y no, una novela. pero ahora los críos están con estos, ¿cómo se llaman? Japoneses, creo que son mangas, Manga. manga. Bueno, yo el manga no lo entiendo, claro. Yo Yo es no que lo ya, entiendo, no lo puedo entender, claro, pero a mí vienen y me dicen, tengo tantos libros y tal, y bueno, están leyendo, en algún momento saltarán claro. para otro Pero tipo de... eso es cuestión generacional. Yo el manga no lo entiendo. Yo ya ahí me he quedado descolgado, pero bueno, es lo suyo, pues no, ya está. Nosotros teníamos Asterix, Tintín, Claro. era otra cosa. Cada generación, pues, Hablando de la esperanza, dices, el chico, el niño, yo mismo, todos habíamos depositado grandes esperanzas en el porvenir. Ese niño, Antonio, tenía esas esperanzas
Sí, hombre, sí, sí, claro. La lucha familiar por el porvenir de una época, hoy día eso va de otra manera, pero hubo una época, que esos son los primeros 70, las familias emigraban del campo a la ciudad para buscar un porvenir mejor para ellos mismos y para sus hijos. Entonces, en mi casa siempre hubo esa cosa de, bueno, pues de salir adelante, y yo le debo a mis padres, y se lo agradezco, que me han inculcado esa idea de trabajo para conseguir las cosas, ¿no? El porvenir es una cosa es un objetivo muy jodido, porque el porvenir está muy bien, pero centrarse solamente en el porvenir y poner una barrera que te tape los ojos y que solo te lleve al porvenir, el campo de visión te lo limita mucho. Entonces, ese es un tema que en el libro es importante también. Nosotros íbamos buscando un porvenir, pero ese porvenir a veces era como un espejismo también, que no... Mis padres vinieron aquí a trabajar y a salir adelante, y bueno, y ahora están en un piso de 60 metros cuadrados, solos y ya mayores. Eso era el porvenir, ahí era donde íbamos. Eh, Quiero decir que a veces el obcecarte en la conquista de un porvenir te limita mucho el campo, ¿no? Cuando una persona no aprende a hacer otra cosa que a trabajar, y no sabe, bueno, no sabe porque no ha tenido la oportunidad de tener tiempo libre, de saber qué hacer con el tiempo libre y todo eso, pues el porvenir es la zanahoria que se le pone al burro delante muchas veces. Es verdad. Antonio, ¿qué te iba a decir? En el libro hablas de tu hermano y de esa mirada de guiño en un marco de fotos. Ese guiño lo tienes siempre contigo como, digamos, como forma de saberte tú mismo, de reafirmarte a ti mismo, de sentir el reconocimiento de la familia a través de ese guiño. ¿Te refieres a mí como niño o a mi hermano? A ti, O a los dos. A a ti. mí, a Y a ver, parte sí, te pones, que bueno, no la encuentro ahora, que desde la foto, tu hermano fallecido, desde la foto sí, te hace un guiño. Ese guiño es sí. el que te acompaña, digamos, como escritor, como persona, Mm, fundamentalmente, y te reafirma como, como, mm, como escritor, como ser humano, ¿no? Uno mm, siempre busca el reconocimiento de los que nos mm, rodean. mm. Sí, a ver, la infancia es un territorio al que todo el mundo acaba volviendo de alguna manera. Eh, las personas mayores acaban volviendo a la infancia. Y una parte del libro era fijar ciertos momentos de la infancia. Yo tengo muy mala memoria. Una, una- una persona con malísima memoria. Mi madre tiene una memoria excelente, buenísima. Se acuerda de cosas y de detalles increíbles. Yo la tengo mala, muy mala. Y entonces muchos de esos relatos en esa mezcla de ficción y de realidad tenían como objetivo fijar ciertos momentos que, si no, yo iba, digo, con el tiempo cada vez los voy a desfigurar más, porque mi memoria, una de las cosas a la que tiende es a inventar y a transformar. A mí me cuentan una anécdota, y esto es como esos juegos que hay, que le dice a alguien algo al oído, lo pasa al otro, El y teléfono al de final está respuesta, el teléfono de completamente... respuesta se llamaba, ¿no? Mm. Entonces, a mí me cuentan una anécdota, y cuando yo la vuelva a contar ya la he cambiado, eso está claro. Entonces, no sé si ahora se oye, porque creo que hay otro corte. No, no, yo te digo, te oímos perfecto. ¿Se oye? Sí, ahora no. Ahora, a ver, Perdón. ahí sí. Hola. Hola, hola, te escucho perfecto. Hola. Sí, es que había un corte, no sé, pero otra vez estamos en conexión. Pues decía eso, que es una manera de fijar ese momento de la infancia. Y el niño que uno tiene, siempre acaba hablándote o apelándote, ¿no? Y luego, en relación con mi hermano, que murió muy joven, yo tengo recuerdos, los recuerdos de él, porque claro, en la infancia tengo unos recuerdos,
que son quizás los más intensos. Luego, por situaciones y por cuestiones, la adolescencia se produce una toma de caminos diferentes, ¿no? Y no tuve la oportunidad del reencuentro que luego una edad más madura siempre se produce o se suele producir entre las personas, ¿no? Antonio, el libro nos dejas como con un final abierto, nos dejas con la sensación de que la vida sigue. Así sigue la novela, ¿no? La vida sigue y bueno, y, y no sé si este libro tendrá una continuación o no, o escribirás otra cosa diferente, eh, pero bueno, me encantó compartir este rato contigo y, y estaré aquí para tus próximas escrituras. Y bueno, antes de despedirnos, cuéntame un poco eso de La vida sigue. Sí, la vida sigue. A ver, el libro no tiene un final conclusivo. A mí los desenlaces en las películas, yo a todos los libros y a todas las películas les quitaba siempre los 10 últimos minutos o los 10 últimos líneas o el último capítulo, porque a mí el desenlace y explicar lo que pasó bueno, me interesa mucho. La vida sigue, nunca se sabe lo que va a pasar. Y con respecto a escribir algo así parecido, no. Quiero escribir algo que no tenga algo que no tenga que ver con situaciones emocionales, personales, algo un poco más político. Este libro es muy político, creo yo. Yo creo que es muy político. Socialmente político. Socialmente. No hay referencias políticas ni nada, pero en mi cabeza siempre hubo una idea política, siempre hay una idea política cuando escribo, siempre, siempre. No es evidente y no hago referencia a ella, pero tiene una carga política, social, Sí. que yo la tengo en la cabeza, no sé si luego se ve o no, pero siempre a través de personajes, de emociones, ese tipo de cosas. Y yo quiero escribir ahora algo que siga siendo político, pero que no, no sé, un poco más materialista, más material, no sé cómo llamarlo. No sé si va a salir algo, ¿no? Pero si sale algo, desde luego te recurro a ti, segurísimo. Y Muchas gracias. agradecerte el tiempo, la dedicación y la lectura tan intensa que ha hecho. No tengo palabras. Muchas gracias y gracias por tu tiempo y por acompañarme en esta, bueno, acompañarme en esta aventura de los libros que tanto se necesitan hoy en día como para rescatarnos, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, como decíamos al principio de la conversación. Así que bienvenido, serás bienvenido siempre en el canal y Bueno, hasta la próxima. muy agradecido, Inés, muy agradecido. Hasta la próxima.